Grabar. Vale, ya está. Ya está. Perfecto. Dame un segundo. Lo está. Vamos allá. Eh, 3, 2, 1. Bueno, pues buenas a todos. Bienvenidos al podcast. Bienvenidas a Horas con los Dioses. Y estamos con una persona súper especial. Estamos con Pablo. ¿Qué tal estás, Pablo? Muy bien. Bueno, pues Pablo es un suscriptor del canal, es súper activo y nada, hace un tiempo hice un vídeo, que es uno de los vídeos con más dislikes de todo el canal, en el que comentaba un debate y lanzaba la idea de liberalismo o proteccionismo, y no tiene por qué ser excluyente, pero sí en ciertas etapas del Estado. Y venimos a debatir un poco eso, venimos a debatir un poco el proteccionismo y el liberalismo, ya que Pablo es un fiel defensor del liberalismo. O sea que nada, muchas gracias por aceptar la invitación, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias a ti. Y, y nada, esto que va a ser una conversación distendida tranquilamente y vamos a exponer las ideas de cada uno y ver si podemos aprender, ya que posiblemente esté equivocado en todo mi raciocinio. O sea que vamos allá. Te dejo a ti, por favor, que Ok. A comentes si ver, quieres. me he informado sobre tu postura sobre el liberalismo, no sobre un proteccionismo inicial, y también fue una postura defendida por Adam Smith, que por cierto yo pertenezco a la escuela austríaca, no soy ni clásico ni neoclásico. Bueno, fue defendido por Adam Smith sobre sectores emergentes en sus postulados. A ver, yo estoy en contra de eso básicamente porque el proteccionismo lo que hace es aislar a sectores, no voy a decir a toda la economía general, pero sí a sectores del comercio internacional, de las necesidades de consumidores internacionales. Por ejemplo, yo me acuerdo de hace bastante tiempo de ver un documental sobre el capitalismo y el socialismo en YouTube, en el que ponían una empresa india que nació al mismo tiempo que Toyota. La India durante muchos años ha seguido una política muy proteccionista. Pues bien, esa empresa ahora está vendiendo coches típicos, o sea, básicamente que no han innovado nada. ¿No? En 50 años no han innovado nada, mientras que Toyota es una de las... ¿Se me ve? Ah, bueno. Sí, 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 sí. De las grandes empresas a nivel mundial. Es decir, la apertura comercial es necesaria para que los sectores puedan innovar, puedan adaptarse a las necesidades de consumidores internacionales. Y Y esa no, no vale, solo es una continúa. crítica a Donald Trump, por ejemplo, que es el puro proteccionista, sino también, por ejemplo, a Dan Smith. Vale. ¿Y no crees que si desde un inicio parte ya desde un comercio internacional, es cierto o sea, es cierto, y de hecho hay una viñeta muy graciosa en la que ponen el caso de una tienda con el proteccionismo y con el liberalismo, y con el proteccionismo tienen muy pocos productos. La viñeta, para quien la quiera ver, la tiene en Wikipedia mirando proteccionismo, sí. Vale, pues exactamente esa, es muy graciosa esa viñeta. Pero ¿no crees que simplemente desde un punto de vista teórico, si lo que cogemos, o sea, desde un punto de vista teórico posiblemente tenga razón, pero desde un punto de vista histórico, ¿no crees que si cogemos desde un inicio y aplicamos una política liberalista de manual, esa empresa simplemente no va a ser capaz de Ya, pero no va a ser capaz de competir con las otras que ya están desarrolladas dentro de un... Es decir, nosotros creamos una empresa, obviamente lo que tiene que enfocarse en el proteccionismo no es en crear chiringuitos, ¿vale? Sino lo que creo que tiene que enfocarse en los sectores, sí, orientarse, digamos, a... la innovación. bueno, Como, bueno, el eso se- como la segunda revolución industrial, las empresas alemanas, por ejemplo, si no me equivoco, Bayer, viene de aquella época, a hacerlas suficientemente fuertes y con suficiente músculo financiero y suficientemente competitivas para ser capaces de competir en el mercado exterior, pero primero centrarse en el mercado interior. Es decir, afianzarse teniendo un mercado interior bien potente y desarrollado. Continúa. bueno, Alemania, esto sí que lo he estudiado, Alemania siguió una política proteccionista contra sus enemigos, es decir, Rusia y Reino Unido, bueno, Reino Unido, Francia, Reino Unido y Sí, Reino Alemania, Unido, Reino Unido. bueno, pero hizo tratados de libre comercio con otros países como por ejemplo Estados Unidos.
Mm. Es decir, seguía una política proteccionista no para desarrollarse, sino sobre todo para, digamos, como Napoleón, para hundir a los rivales. Oh, No, esto hizo Napoleón. Intentó aislar comercialmente a Reino Unido. sí, sí. Como A ver, intentaron con Cuba. Bueno, mucho consiguieron. bueno, Estados Unidos. hay mucha mentira sobre eso porque Cuba no puede comerciar, bueno, entre comillas, puede vender y puede comprar muchos productos. Por ejemplo, Cuba importa el 80% de sus alimentos a Estados Unidos. Pero supongamos que Cuba no puede comerciar con Estados Unidos. Hay O sea, el 100, bloqueo comercial de Estados Unidos no es cierto. es cierto en muchos aspectos, pero no en todos. O al menos no en todos que se cuente la propaganda cubana. Pero aun siendo cierto el bloqueo, digamos, comercial de Estados Unidos, Cuba Sí. tiene como 160 países para comerciar. España es el mayor inversor en Cuba. Vale. Pero, por ejemplo, te pongo dos casos históricos Mm. porque el proteccionismo concebido como aranceles no funciona. Y son dos casos. Corea del Sur, que siguió una política económica mercantilista, bueno, mercantilista, digamos, de voy a beneficiar mucho mediante subvenciones y apoyo a empresas, conglomerados, como puede ser Samsung, LG, etcétera. Y Taiwán, que es el caso de, bueno, uno de los países que más me gusta, que siguió una política de libre mercado total. Bueno, hubo un proteccionismo, sobre todo en los años 50, lo que después se eliminó gradualmente, pero se fue eliminando en torno a los años 60 y 70, cuando se produjo el milagro económico taiwanés. Y siguió dos políticas Taiwán. Una, libre comercio gradual, sobre todo mediante zonas de libre comercio dirigidas a la exportación. Y la segunda es una política para incentivar el ahorro privado. ¿No? Esto lo hizo parecido a lo que Juan Ramón Rayo dijo en el Congreso. ¿Se me está viendo bien? Se te ve un Porque aquí poco rosa, pero bueno. voy a encender un poco la luz para que... A ver, un Igual no es momento. la luz, sí. Fallos del Aquí, directo, ahora no está pasa bien. nada. No pasa nada. Perfecto. Eh, bueno, bueno, Juan Ramón Rayo en el Congreso promulgó, bueno, además de defender el ahorro, promulgó, digamos, incentivos fiscales Sí. para incentivar en los ciudadanos el ahorro y que tengan, digamos, bueno, tanto macroeconómicamente como microeconómicamente. Microeconómicamente, para que estos eh, tuvieran un patrimonio con el cual capitalizarse, con el cual poder poco a poco mejorar su calidad de vida, tener una mejor pensión, etcétera. Y macroeconómicamente, para tener mayor capital España para invertir tanto en el interior como en el exterior. Pero ¿no crees que sea Eh, compatible una política de ahorro con un proteccionismo? Bueno, esa es un poco la política que hizo Corea del Sur. Corea del Sur también incentivó el ahorro, además de Sí. seguir una política, entre comillas, proteccionista, no mediante aranceles, sino mediante subvenciones, bueno, mediante privilegios a conglomerados como puede ser Samsung y LG. Eh, también hizo, Como es la política japonesa, podríamos decir. Lo que pasa es que Japón igual no es el mejor ejemplo. sí, bueno, es que Japón Es un mal ejemplo, porque es está un en mal ejemplo. esta inflación. Bueno, es un mal ejemplo porque Corea del Sur no rescata a las empresas. Por ejemplo, hubo un conglomerado, no me acuerdo cómo se llamaba, de Corea del Sur, eh, Mm. bueno, que básicamente se hundió y el gobierno surcoreano no lo rescató. O sea, la política de Corea del Sur es, yo te apoyo, Sí. yo te apoyo, pero en caso de que quiebres, no te salvo. Japón en los años 80, 90 rescató básicamente su sistema financiero, fusionó y rescató empresas, hizo una política expansiva, bueno, fiscalmente expansiva bestial.
Sí, bueno, de hecho se ha seguido manteniendo los últimos 30 años y por eso su economía llega así los últimos 30 años. Literalmente hay un vídeo analizando eso. Sí, y con unos modelos productivos, pero de los años 70 y 80. Es que Cuando le funcionaba, claro. los japoneses apenas, bueno, para hacer un trabajo que nosotros hacemos en 7 o 8 horas, esto lo saco de Kira Sí. Sensei, ellos trabajan 12 horas, no porque lo puedan hacer como nosotros en 7 y 8 horas, sino porque sus modelos productivos, los jefes, digamos, japoneses, incentivan bueno, a sus trabajadores a un trabajo que pueden hacer en 7 o 8 horas, a alargarlo a 12 horas. Esto es por culpa, en buena medida, no digo en todo, sino en buena medida también hay aspectos culturales. Esta política de rescate japonés. Hombre, tiene un Corea del fuerte, o sea, citando al canal que has comentado, que es el de Kira Sensei, si no me equivoco, es un muy buen canal, por cierto, está muy guay. Sí que creo que tiene un fuerte arraigo cultural, la cultura del trabajo, el esfuerzo, por ejemplo, está muy bien visto en Japón que la gente se duerma en los trenes, y luego posiblemente su productividad creo que es de las más bajas de los países desarrollados. O sea, sí que pero creo que sí que tiene un fuerte arraigo cultural. No sé si tanto la política económica llevada eh, en los 70 y 80 tiene tanto que ver en sí para esto. Porque, por ejemplo, tenemos cuenta cuando el milagro económico japonés, que por cierto hay un vídeo analizándolo, de hecho me parece, si no recuerdo mal, fue el primero que comentaste. eh, en ese momento ya tenían esa cultura del esfuerzo, el trabajo y el ahorro. Bueno, yo te voy a dar, digamos, sobre la crisis japonesa, yo creo que te lo puse en el comentario, pero te voy a dar la perspectiva de la escuela austríaca, de la teoría del ciclo económico de la escuela austríaca, y es que mediante una política, el banco, este chillido, mediante el Banco Central japonés, mediante, bueno, los acuerdos de plaza hizo, eh, digamos, una política monetaria ultra expansiva que alimentó una burbuja que acabó estallando en los años 90. Esto es Sí. algo que, bueno, es que el Palacio Imperial japonés yo creo que valía más que el estado de California. Sí, sí, Así sí, fue. sí, 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 que es muy... Ese dato es graciosísimo. O sea, yo cuando lo leí digo, pero esto no puede ser que haya pasado de verdad, tío. O sea, increíble. Y bueno, claro, los austríacos, bueno, la escuela austríaca lo que defiende es las políticas monetarias expansivas generan una iliquidez en el sistema financiero mediante el préstamos baratos Mm. eh, que finalmente explotan unos incentivos perversos mediante, bueno, esas políticas expansivas, monetarias expansivas, tipo, bueno, créditos baratos, bajadas Tipos bestiales de tipos. negativos, todo eso. Exacto, o sea, y lo que hace poco a poco es zombificar la economía. ¿Qué pasa En con Japón, en ese Japón? caso. En ese caso, O sea, está zombificada, literalmente. y eso estamos haciendo nosotros. O sea, estamos siguiendo el mismo modelo. Sí, de hecho te iba a comentar que es bastante curioso que comentes esto porque justamente está habiendo ahora mismo una expansión monetaria increíble, tanto, o sea, en especial en Estados Unidos, que espera, tengo por aquí apuntado, el otro día estaba recabando datos, si no me equivoco lo tengo por aquí, y es que en lo que va de año 2020, Estados Unidos con las políticas expansivas ha incrementado su masa monetaria en un 20%. Ujú. Que cuando lo tengo apuntado porque me pareció increíble ese dato. O sea, 20% en un año, la masa monetaria total del dólar. ¿Y el par cómo está? Porque ahora mismo no sé cómo está el par euro-dólar. Supongo que tendría que haber bajado, pero creo que está, Mm, sigue más o menos igual. O sea, no, sé no que sé. Europa también está imprimiendo mucho, pero creo que Bueno, está el par más o menos igual. O sea, tampoco se ha bueno, notado tanto la hiperinflación. a Porque, ver, de momento, bueno, la inflación, el IPC está muy denominado en los activos que se ponen, tipo alimentos, en el IPC para calcularlo. No me gusta mucho, ya que hay muchos activos financieros que no, que suelen ser en los que los estados se gastan el dinero tipo bonos, tipo el dinero imprimido, tipo bonos, tipo sí. acciones, que es que el IPC no los detecta. Entonces, yo critico mucho el IPC, pero mm,
¿Cómo lo podría decir? Estas expansiones monetarias ultra, bueno, yo creo que van a tener un poder zombificador en la economía bestial. Esto es lo que hizo Japón en los años Sí, 90. sí, sí, es verdad. ¿Verdad? Pero tú, ¿crees que se puede conseguir? Porque una persona muy importante vino una vez a mi universidad a dar una charla y comentaba y cuando lo dijo me quedé un poco loco. Y es que es la primera vez en la historia ahora mismo que expandiendo enormemente la base monetaria, la inflación no está creciendo a ese ritmo. Como ya te he dicho, puede ser el IPC. El Puede ser, pero dinero, hay dos formas de medir habituales la inflación. sí, bueno, el IPC que tenemos en Europa sobre todo muestra el precio de bienes básicos tipo alimentos, Sí, tipo sí, sí, es cierto, es esto. cierto. Pero, ¿en qué se gasta? Pero Pero, tenemos la inflación subyacente, por ejemplo, que también es a largo plazo y tampoco está reflejando esas grandes expansiones monetarias que se supone que tendrían que poner de manifiesto una gran inflación. a ver, bueno, también cabe decir que hay una mayor demanda de dinero. Sí, 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 es cierto. Eh, Es que el mercado lo requiere, esa demanda de dinero. O sea, lo está pidiendo el mercado. de dinero y de oro. O sea, el precio del oro también ha subido bastante. Sí. Y el Bitcoin creo que no, hace días que no lo he visto, pero hace unos pocos días estaba en máximos históricos. El Bitcoin, bueno, es que estuvimos... Sigue en tendencia alcista ahora mismo. Quiero recordar. Bueno, yo tengo una opinión bastante favorable a las criptomonedas, sobre todo tipo Bitcoin, tipo estas descentralizadas, pero ¿Y qué opinas de que se vayan a regular ahora? no, o sea, están hechas para no ser reguladas, para no ser prohibidas. Mm. Muchos gobiernos como China lo han intentado y no han podido. ¿Por qué? Porque están descentralizadas. No están centralizadas por un organismo regulador tipo Banco Central o un banco privado. O sea, están desreguladas. Aunque el gobierno español diga que tienen que declararse, ¿cómo pueden ver si yo tengo bitcoins? Si es algo eh, que está, no me acuerdo, el sistema blockchain, ¿no? Sí, blockchain, sistema blockchain, muy bien. Está descentralizado. O sea, eres tú quien decide si lo declaras o no, porque es que nadie te va a investigar si lo tienes o no. Mm, sí, 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 es verdad. Bueno, también pueden hacer a través de las que supongo que yo cuando lo leí supuse que lo harían de esa forma y es a través, por ejemplo, de Binance, no, a través de las plataformas de compra del Bitcoin, como por ejemplo, eh, joder, déjame un segundo que no mire el móvil, no me sale el nombre. Eh, Coinbase, por ejemplo, que es muy famoso en España, no sé si lo conoces. No, no lo Eh, conozco. Bueno, pues es una plataforma para comprar Bitcoin. Supongo que lo harán de esa forma, es decir, a las plataformas de pago con las que se compren los Bitcoins, supongo que les obligarán a que declaren quién tiene Bitcoin. Bueno, bueno, para eso hay una cosa que también la tenemos, bueno, es bastante famosa en China, que son las VPN. Yo VPN, creo sí. yo creo que podrían servir para, digamos, las personas que no, o sea, que quieren comprar bitcoins, pero no los quieren declarar para evitarse un sablazo fiscal, porque eso es lo que pretende básicamente el gobierno. Bueno, utilizar VPNs como utilizan muchos disidentes políticos en China, jope, es que hasta me da vergüenza que podamos tener que utilizar VPNs para desviarlos del gobierno, por así decirlo, para evitar la represión del gobierno, como en China. Pero bueno, cada vez nos parecemos más a China. Eh, y bueno, bueno, podríamos utilizar VPNs para así estar, digamos, ir, por así decirlo, a una zona, como pueda ser, por ejemplo, Estados Unidos, donde la compra de Bitcoin, eh, digamos, es más libre, y utilizar esta VPN para comprar ahí los Bitcoins, ya no declararlos. No sé cómo hemos acabado hablando de esto, porque se supone que veníamos a hablar de proteccionismo y liberalismo. Gracias por tu opinión y ahora quería preguntarte por
porque sabemos todos que durante la época Trump, al menos esta primera legislatura, en los primeros años ha conseguido récords históricos, literalmente ha conseguido el pleno empleo, literalmente, si no me equivoco, ha conseguido tener un empleo más alto, una tasa de empleo más alta que en la mejor época del capitalismo, en la edad dorada del capitalismo, que sé que a ti no te va a gustar, porque se supone que es la época keynesiana, pero se supone que en esa época había un pleno empleo, ha conseguido Trump con sus políticas proteccionistas un pleno empleo, los salarios han continuado creciendo a un ritmo que han seguido dejando a las empresas tener beneficios. ¿Qué opinas de esto? Porque esto, en mucha parte, se cree que es debido a las políticas proteccionistas que ha implementado Trump. Vayamos por partes. Bueno, primero te quisiera replicar una cosa, y es que no hubo solamente una década dorada del capitalismo. Yo creo que aún la seguimos viviendo, pero la primera época dorada del He dicho edad capitalismo, dorada, o sea, edad dorada del capitalismo, no década. bueno, podríamos, la revolución industrial, a partir, Sí. bueno, desde finales de la Guerra Civil Estadounidense hasta principios del siglo XIX, la población se disparó y también se dispararon los salarios. ¿Por qué? Porque había más o menos pleno empleo, aunque había ciclos económicos. ¿Estás hablando de la primera globalización? Bueno, desde finales de la Guerra Civil Estadounidense Sí. hasta principios del siglo XIX. Bueno, Vale, no, vale, hasta vale. primeros del siglo XX. Del siglo Vale, XX. sí, sí. Primera globalización, sí. Primera globalización. Bueno, se dispararon los salarios, también se disparó la población. Bueno, hubo todo tipo de innovaciones, tipo la máquina de vapor, la metalurgia, medicinas como la penicilina, etcétera, etcétera. Es decir, no ha habido solamente una época dorada del capitalismo. Yo creo que hasta la seguimos viviendo, aunque sea esto economías mixtas o economías de Estado, básicamente. Sí. Porque el capitalismo, si nos damos cuenta y si vemos desde un punto de vista histórico, yo creo que aparece desde el neolítico, desde que empiezan los pueblos a comerciar mediante trueque. Yo creo que desde ahí empieza el capitalismo, no el capitalismo concebido como el de la revolución industrial, el capitalismo industrial, pero sí un capitalismo, como decirlo, primitivo. Vale. Vale. Y volviendo al tema de Trump, perdona por haberme desviado un poco. No, está bien, está de puta madre. Tú habla lo que quieras. Aquí venimos a hablar tranquilamente. Bueno, Donald Trump ha hecho medidas buenas desde el punto de vista liberal y políticas malas. Por una parte, ha hecho una buena bajada de impuestos. Sobre todo, lo que más me gusta de su bajada de impuestos es que ha desincentivado a estados como Nueva York, California, Hawái, que tienen impuestos muy altos, aprovecharse de las devaluaciones que hacen el gobierno de estadounidenses para este tipo de fiscalidades. Y así incentivar, digamos, a que los estados bajen impuestos. Eso es una política que a mí me ha gustado bastante, pero la rebaja fiscal que ha hecho Donald Trump ha sido inferior a la subida fiscal que ha hecho Donald Trump con los aranceles. También ha hecho buenas políticas en lo que se refiere a las regulaciones, las cuales ha reducido. O sea, los gobiernos anteriores, excepto, creo que un momento, Reagan, han emitido unas regulaciones bestiales Te voy a preguntar luego por Reagan, a ver qué opinabas. Continúa. Bueno, sobre Milton Friedman sacó una serie, no sé si la has visto, que es Libre para elegir. No sé si la has visto, es una serie que si quieres la puedes ver en YouTube. Pues bien, allí, en la biblioteca de Washington, sí. Puso montañas y montañas de regulaciones diciendo que cada año, en los años, estoy dando un documental de los años 70, se estaban disparando las regulaciones. Y esto socavaba la economía privada. Pues bien, Donald Trump ha reducido
reducido bastante las regulaciones y eso, claro, ha estimulado la economía. Pero el proteccionismo, aunque ha afectado sobre todo a estados muy industriales como Michigan. El acero ha aumentado. Las exportaciones de coches, sobre todo a China, que era un importador muy bueno de coches estadounidenses, con la guerra comercial se han reducido bastante esos coches estadounidenses. Las ventas en China. Y esto ha socavado digamos, el cinturón industrial de los Estados Unidos. Y yo creo que eso a Donald Trump le puede costar hasta la reelección. ¿Tú crees que realmente ha socavado el sector industrial? Porque precisamente grandes empresas estadounidenses, al principio de las elecciones, me parece que fue la General Motors, inversiones me parece que eran de una nueva fábrica, no sé si eran 1.000 o 5.000 millones. Me acuerdo que esas inversiones, en vez de llevárselas a México, las dejó en el propio Estados Unidos. Y luego sí que es cierto que hay que tener en cuenta que, que en el sector industrial en el acero estadounidense no es rentable por la forma de producción o por los costes laborales, no es rentable. Y eso es un sector que lleva tradicionalmente y ahora cada vez más, incluso con los aliados del NAFTA, si no me equivoco, también ha estado aplicando políticas proteccionistas con el sector del acero. Entonces, el sector del acero sí que podríamos decir que no es el proteccionismo del que creo que debe aplicarse, que es en el sentido de incrementar la competitividad para poder competir con empresas externas, con empresas extranjeras, sino más bien ahí sí que creo que lo ha hecho a modo de defensa del empleo de los trabajadores porque no son rentables. Ese sector sí que no es rentable en Estados Unidos. Bueno, eso es algo, es como cuando Felipe González en España pasó en muchas industrias siderúrgicas en España, Sí, cuando sí. entramos a la Unión La Europea, que había reconversión industrial. la reconversión industrial, sí. Donald Trump al principio de la campaña firmó con empresas estadounidenses que el Estados Unidos se va a subvencionar a estas empresas, pero esto es propaganda electoral. O sea, iba a subvencionar a estas empresas para que no se fueran a México, pero esto es puramente propaganda electoral. O sea, yo voy a, mediante subvenciones de los contribuyentes estadounidenses, voy a subvencionar a una empresa privada para que no se vaya a México. ¿Qué sentido tiene eso? A ver, en esos momentos Estados Unidos tenía pleno empleo. O sea, no es un tema de es que hay poco empleo, no, hay mucho empleo. Esos trabajadores se podrían recolocar en otras empresas. A ver, no es cierto que cuando entró Trump había pleno empleo. Sí que había en torno a un 5,5% de desempleo. Obama dejó, digamos, como un 5,5% de desempleo y una deuda, creo que ya del 90% de Estados Unidos total. Bueno. Déjame comprobarlo y ya está. Acabamos antes. Un 4,7 Okay. en 2016. Pero un 4,7 de 300 millones. Que es la población total. O sea, me refiero, por ejemplo, sé que cuando entró Obama, creo recordar que tenían 15 millones o 16 millones de desempleados. No sé, o sea, ya te digo, aquí lo que pone que cuando se fue con un 5% en 2016. Déjame comprobar. Tasa de desempleo Estados Unidos. Por cierto, ¿qué opinas del mercado laboral estadounidense? Yo creo que es mucho más libre que el español. Me gusta más el danés, aunque, por ejemplo, no hay, está formado más por convenios colectivos. 3,5 exactamente. Perdona. Bueno, en los países nórdicos, por ejemplo, no hay salario mínimo, las indemnizaciones de despido, al contrario que en España, son muy reducidas. ¿Sí? Bueno, aunque pueden impactar en convenios colectivos que sean más altas, pero suelen ser bastante reducidas, etcétera, etcétera. A mí, cuanto más libre sea el mercado laboral, mejor. Sobre Eres todo liberal de manual, ¿eh? O sea, Sí, sí, literalmente todo liberal de manual. sí, sí. Bueno, no soy anarcocapitalista, pero sí minarquista.
Dentro de poco vas a ser el nuevo Huerta de Soto. No, no, no. Como mucho Juan Ramón Rayo, Huerta de Soto tiene muchos fallos. Entre otras cosas, el coeficiente de caja del 100%. Pero, por ejemplo, Eh, ¿qué iba a decir? Así, cuanto más libre mejor. Por ejemplo, en un país como Dinamarca, Suiza, bueno, países, Dinamarca, Suiza, Suecia, todos estos países no tienen salario mínimo. Es más, en Suiza se hizo un referéndum para saber si Sí, es poner verdad. un salario mínimo a nivel federal y votaron en contra. ¿Por qué? Porque eso limita a los jóvenes y a los inmigrantes a entrar en el mercado laboral, porque el salario que cobran, al menos en un inicio, después ya van aumentando, pero en un inicio es muy poco, puede ser menos del que el Estado pondría en un salario mínimo. Entonces, Eh, de hecho, actualmente en Suiza, en la ciudad de Ginebra, han establecido el salario mínimo más alto del mundo, si no me equivoco. bueno, hay estados, bueno, hay cantones, estados no, cantones en los que sí que lo han puesto, pero Hay uno, me parece que solo hay uno y no es representativo porque es el más pobre de todos. bueno, el salario mínimo, aunque hay estudios que intentan demostrar lo contrario, es una política muy pésima para ayudar a las personas más desfavorecidas, ya que las quita del mercado laboral. O sea, a los inmigrantes, a los jóvenes. Eh, Volvemos con el tema que se nos ha vuelto a ir la cabeza otra vez. Es que nos ponemos a hablar y empieza a salir un tema, después otro, y además, tú como hablas mucho, porque no eres mudo, amigo, pues empezamos a hablar y está muy bien. Creo que así está quedando súper natural y me alegro de que sea así. Eh, por último, te quería preguntar, ¿qué opinas de la administración Reagan? Porque la administración Reagan, sé que entre los liberales es como lo más emblemático, pero realmente, según tengo entendido, Reagan realmente, a pesar de que sí que es cierto que bajó impuestos, aumentó el tamaño del Estado y la deuda del Estado. No sé si es cierto o no, porque no he estudiado a Reagan como tal, Es pero quería completamente. preguntarte tu opinión desde fan de la escuela austríaca. Sí. Mira, te voy a contestar con un libro, no de un economista de la escuela austríaca, pero sí un economista muy importante dentro del liberalismo, que es Milton Friedman, que su libro, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, lo siento, bueno, en un libro que sacó, criticó mucho a Ronald Reagan, y eso que Milton Friedman promovió a Ronald Reagan. Eh, por ejemplo, Ronald Reagan sí que es cierto que redujo los impuestos, pero no hizo lo mismo con el gasto público. Creo que congeló el crecimiento del gasto público, pero como mucho lo congeló, no lo redujo. Redujo sí ciertas partidas de asistencia social, pero disparó partidas de defensa. Ya sabes, plena Guerra Fría. Sí, 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 vamos, es que está en o sea. En mi opinión, políticos como bueno, políticos, no me acuerdo cómo se llamaba uno de Nueva Zelanda, un socialdemócrata de Nueva Zelanda, como fue eh, Roger Douglas, no sé si te suena, o también un primer ministro socialdemócrata laborista de Canadá, bueno, de los años 90, lo citó por allí, lo hicieron mejor que Ronald Reagan, y eso a pesar de ser conservador, ya que hacer una política económica liberal la han hecho políticos de izquierdas y políticos de derechas. En mi opinión, si es España, te voy a poner el caso de España, España lo que necesita no es a un político como Ronald Reagan. España necesita a una dama de hierro, a una Margaret Thatcher. No sé si... Vale. ¿Quién crees que lo ha hecho mejor, Trump o Reagan? ¿Eh? A pesar, ¿quién crees que lo ha hecho mejor, Trump o Reagan? En mi opinión, jope, depende. Reagan, en lo que se refiere al comercio, aunque en mi opinión el comercio lo hizo mejor Bill Clinton, hizo por ejemplo un tratado del el Telecam, eh, un tratado de libre comercio con África. Yo creo que lo hizo mejor, pero bueno, Reagan en lo que se refiere a políticas liberales inmediatas, bajadas de impuestos. A eso sí que lo hizo bien, pero Donald Trump yo creo que ha desregulado mejor la economía.
digamos, de reducir todo tipo de burocracia. A pesar de ese proteccionismo, que en muchas partes tenemos que tener en cuenta que en muchas partes sí que tiene sus motivos. Es decir, por ejemplo, lo del baneo a TikTok tiene sus motivos, porque hay muchas aplicaciones americanas que no, que en China están prohibidas. O sea, sí tiene sentido que hagan ese proteccionismo en ciertas áreas. Porque Estados Unidos no intenta hacer, digamos, un tratado de libre comercio con China que acabe con todas estas barreras comerciales. No solo arancelarias, sino también no arancelarias como son esas. ¿Por qué no se hace entonces un tratado de libre comercio? Porque China, yo creo que depende en gran parte aún de la tecnología estadounidense, europea también, pero en menor medida. Y lo que no quieren, yo creo, es que se siga. ¿Copiando? Bueno, sí, creo que sí. Nosotros los liberales estamos en contra de la propiedad intelectual, patentes, etcétera. Básicamente, porque copiar es, dentro de lo que cabe, una forma de innovación, hasta Sí, cierto punto. entiendo. Eh, el que China, bueno, es Japón, las empresas japonesas en un primer momento, en sus inicios, copiaron a las empresas americanas. Poco a Sí, poco sí. fueron haciendo sus propios productos, etcétera, etcétera, pero en un principio copiaron a las estadounidenses. Eh, yo creo que el que China copie no tendría que per se ser un problema si en Estados Unidos se deja copiar. O sea, si tú copias, yo te copio. Claro, pero tú cuando llevas el liderazgo tecnológico, como es el caso de Estados Unidos, y teniendo en cuenta que los costes laborales son mucho menores y demás costes asociados a la producción y venta en China, si consiguen copiártelo sin tener que haber pasado por todas las fases anteriores de la inversión requerida para desarrollar esa tecnología, lo que va a conseguir es inundar tu mercado de los productos chinos mucho más baratos, porque la mano de obra es muchísimo más barata, por ejemplo, y con ello lo que vas a estar es autodestruyendo tu propio Bueno, sector. a ver, eso se decía de China de los años 80, 90 y principios de los 2000. La Bueno, ya diferencia sabes, con esa China de la actual es que la actual sí que no es tanto la fábrica del mundo, sino que ahora ya está pasando a una fase de verdadero valor añadido en sus productos. Y tenemos el claro ejemplo como es Huawei, por ejemplo. sí, hasta cierto punto. A ver, es cierto que China está, bueno, ¿cómo lo podría decir? A ver, sobre los costos laborales. Muchos costos laborales, como pueden ser las cotizaciones sociales, son artificiales. Entonces, si los tumbamos, reduciremos los costos laborales sin reducir per se el salario. Bueno, a ver, el coste laboral es lo que el empresario está dispuesto a pagar al empleado. Entonces, si hay pleno empleo y hay competencia por obtener trabajadores, seguramente lo que el Estado le quite, ya no quite de cotizaciones sociales, seguramente la empresa se lo repondrá al trabajador. Pero es que Pero, aún así no va a ser suficientemente competitivo, ya sea por el nivel de vida. Recordemos que Estados Unidos, el PIB per cápita es el 18º, si no me equivoco, más alto del mundo. te No estás puedes compararse olvidando, con el chino. te estás olvidando de un factor muy importante y trascendental. Estamos hablando de, bueno, sobre todo, bienes de capital. Estados Unidos tiene más capacidad para producir, innovar, etcétera, en bienes de capital. Los bienes de capital aumentan la productividad sin necesitar, bueno, sin necesidad de mayores costes laborales, la maquinaria, etcétera. Eh, y segundo, mmm, estamos hablando de puestos de trabajos como el de Huawei, etcétera, etcétera, cada vez más cualificados. Es Sí. decir, eh, yo creo que Estados Unidos tiene, eh, Donald Trump esto se ha equivocado en la política migratoria, sobre todo ha impedido que muchos trabajadores muy cualificados
vengan a Estados Unidos a trabajar en empresas tecnológicas, y eso es un grave problema. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, sobre todo sus empresas, tienen una gran capacidad de atracción de, de personas cualificadas en todo el mundo, las chinas menos. Sí. Entonces, ese es un valor que, bueno, una ventaja competitiva que las empresas chinas no tienen. Y sobre todo, viendo el contexto, el entorno, digamos, político de China, que es mucho peor que el de Estados Unidos, porque claro, si tú publicas en China algo contrario al gobierno chino, te va a pasar lo mismo que al médico de Wuhan. Vamos, o te retractan o te echan del país. Pues yo creo que ha quedado una conversación súper interesante sobre estos temas. La verdad que se nos ha ido un poco de mano porque hemos empezado a meter un tema y otro, y cuando nos hemos dado cuenta se nos ha ido un poco, pero la verdad que me he divertido mucho. He aprendido un montón sobre de otros puntos de vista, en el caso que representas tú, sobre la escuela austríaca. Y la verdad que ha sido un placer. Si en cualquier momento quieres cualquier otra discusión sobre cualquier tema, esperemos que ya la próxima vez más centrados, estás invitado, y si cualquier persona más se quiere pasar, pues lo mismo. Recomendación que te quería hacer y es, digamos, el libro que me volvió al liberalismo y es Una revolución liberal para España de Juan Ramón Rayo. Sí. Antes de leerme ese libro ya, socialdemócrata, socioliberal, bueno, estaba hablando de liberalismo, pero no acababa de cuajar. Antes, bueno, yo he sido muy del PSOE, a los 11 años llegué a ser hasta comunista, hay que decirlo, eh, bueno, Llevas eh, metido en política y sobre todo en este tipo de temas bastante, por lo que veo. sí. Bueno, he llegado a ser hasta keynesiano, Keynes, sobre todo cuando vi en un libro del colegio sobre cómo sobre políticas de izquierdas, políticas de derechas, austeridad, políticas de estímulos económicos, bueno, políticas de izquierdas, políticas de derechas. Eh, y cuando leí el libro de Una revolución liberal para España, yo me había puesto algo de liberalismo al ver un canal de YouTube llamado VisualPolitik, no sé Sí, si te suena. sí, sí, claro, claro, soy consumidor. Bueno, y había visto el caso de Dubái, el caso de Singapur, etcétera, pero no acaba de cuajar. Aún pensaba en el modelo nórdico, aún pensaba en el modelo, digamos, ¿cómo decirlo?, de Canadá, etcétera. Y entonces me leí Una revolución liberal para España, digamos, para ampliar mi zona de confort, y ahí es donde bueno, me puse en el liberalismo. Entonces yo te lo recomiendo para, digamos, expandir, digamos, tu zona de confort y aprender nuevos conceptos sobre el liberalismo. Vale, pues muchas gracias por tu recomendación. Sin duda lo leeré porque una de mis pasiones son los libros, y por supuesto no me cierro la puerta a ningún libro. De hecho, uno de los libros que tú lo sabes, que tengo pendientes de hacer el resumen para el canal, además uno de los que quiero hacer es El liberalismo de Juan Ramón Rayo, que siempre estás por los comentarios, tienes que hacer el... Y yo, ya lo sé, pero es que ahora mismo no es posible por motivos personales. Y en cuanto pueda haré ese análisis y sin duda me adquiriré el libro que me has comentado. Eh, y le echaré un ojo, no hay problema. Y sin duda creo que también haré un análisis en tu honor. O sea que muchas gracias por tu recomendación. Espero que le haya gustado a toda la gente que esté viendo esto, que ha sido un auténtico placer. Y nada, cuando quieras vuelves a estar invitado aquí, Pablo. Un placer. Muchas gracias. Venga, Hasta hasta la luego. próxima. Adiós.